Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. La oscuridad de la noche se cernía sobre mí como una manta gruesa, impidiendo que cualquier resquicio de luz pudiera escapar. El sonido constante del ventilador de mi computadora, el tic-tac de la hora en mi reloj y el zumbido lejano de la ciudad eran los únicos acompañantes de la quietud de la habitación. Pero aún así, algo en el aire se sentía extraño, como si un presagio ominoso flotara a mi alrededor. No soy un hacker común, no busco dinero ni acceso a información gubernamental. Mi fascinación no está en lo que los demás creen ser importante, ni en lo que ellos buscan. Mi obsesión ha sido siempre el misterio, la necesidad de ver lo que otros no se atreven a ver. Desde pequeño me sentía atraído por lo desconocido, por las leyendas y las historias urbanas, por esos susurros oscuros que circulaban entre los círculos más oscuros de Internet. ¿Y qué mejor lugar para saciar esa curiosidad que la Deep Web? Ese vasto espacio sombrío de la red que todos temen explorar, pero que siempre ha estado ahí, esperando a que alguien lo descubriera. Nunca imaginé que mi curiosidad me llevaría a un lugar donde las fronteras entre lo digital y lo real se difuminan, donde lo que vemos en la pantalla se convierte en algo tangible, y lo que solo parecía una leyenda en foros oscuros se materializa ante tus ojos. Un horror que no puedes evadir. La primera vez que escuché hablar de las puertas del infierno fue en uno de esos foros marginales donde los usuarios se jactaban de haber visto cosas que otros no podrían ni imaginar. La información sobre el sitio era escasa, pero suficiente para despertar mi interés. Había rumores, sí. Nadie podía confirmar que existiera realmente, pero todos coincidían en lo mismo. Aquellos que se adentraron en esa página nunca fueron los mismos. Algunos hablaban de visiones que los perseguían. Otros mencionaban que sus dispositivos se apagaban de forma inexplicable, mientras otros más hablaban de sensaciones de frío, de terror absoluto, como si algo los observase a través de la pantalla. Mis dedos no dudaron ni por un segundo. Lo que a otros les parecía peligroso, a mí me parecía intrigante. Lo que ellos huían, yo lo quería entender. Seguí el rastro de pistas dispersas en las sombras de la web. Eran fragmentos rotos de información, pequeños trozos de código escondidos en rincones oscuros. Utilicé mis conocimientos para desbloquear puertas digitales, hasta que finalmente, tras horas de búsqueda, encontré lo que había estado buscando. Un archivo, un enlace. No contenía descripción ni mensaje, solo un punto de acceso, algo tan simple pero tan inquietante. Un pequeño icono, negro, como si fuese un portal vacío, que parecía susurrar mi nombre. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no podía dar marcha atrás. Sabía que estaba al borde de algo prohibido, pero también sabía que, una vez cruzado el umbral, no habría retorno. La curiosidad se convirtió en algo más fuerte que el miedo, así que, con un parpadeo de mis ojos y un leve movimiento del ratón, di clic. La pantalla parpadeó. El aire en mi habitación se volvió más denso, como si una presión invisible hubiera comenzado a ejercer fuerza sobre todo a mi alrededor. Mi respiración se aceleró y un sudor frío comenzó a recorrer mi frente. Algo no estaba bien. No estaba preparado para lo que estaba a punto de ver. Lo primero que vi fue negro absoluto. La pantalla se llenó de oscuridad y un mensaje apareció con letras rojas, grandes, como si el propio código estuviera sangrando. «Bienvenido, Jack. Sabíamos que llegarías». El miedo comenzó a crecer en mi pecho, pero la curiosidad seguía dominando mis pensamientos. ¿Cómo sabían mi nombre? No podía dejar de pensar en ello. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las imágenes empezaron a cargar. La primera imagen fue una sombra, pero no una sombra común. Era algo que parecía moverse, como si fuera un ser vivo. La figura era alargada, deformada, con un rostro que parecía ser una amalgama de bocas abiertas y ojos huecos. Una mezcla de formas humanas distorsionadas que fluctuaban en la pantalla como si se estuvieran desintegrando. Los ojos, esos ojos huecos, no me miraban como un simple observador. Eran vacíos, pero a la vez llenos de algo indescriptible, como si quisiera devorar mi alma. Sentí una presión en el pecho,
como si una mano invisible me estuviera aplastando. ¿Qué era eso? Antes de que pudiera reaccionar, un ruido extraño comenzó a sonar. Primero fue solo un susurro bajo, como si viniera de muy lejos, pero poco a poco se fue acercando. Una voz, o más bien, muchas voces, pero no voces humanas. Eran susurros distorsionados, ecos de lo que solo podía describir como una multitud de almas perdidas. ¡Ayúdanos! El aire se volvió más frío y las sombras parecían moverse, estirarse hacia la pantalla, acercándose cada vez más, desdibujándose hasta formar figuras indescriptibles. Mi piel se erizó. Algo estaba muy mal. Cada palabra que pasaba por la pantalla me calaba más profundo, como si estuviera escuchando esos susurros no solo en mis oídos, sino también dentro de mi mente, como si intentaran invadir mi cabeza, entrar en mí. Era como si esas voces me conocieran, como si estuvieran esperando que respondiera. ¡Escúchame! ¡Ayúdanos! Y entonces la imagen cambió. La sombra comenzó a cambiar de forma, a evolucionar ante mis ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Algo estaba en la habitación conmigo, una presencia invisible, pero tan palpable que casi podía sentir su respiración. La computadora no era solo una pantalla, era una puerta, un portal entre dos mundos, y había cruzado algo que no entendía. Me levanté, buscando el aire fresco, intentando romper la conexión que sentía, pero al mirar la pantalla, vi que el mensaje había cambiado. ¿A qué le temes, Jack? Abre los ojos. Estás más cerca de nosotros de lo que crees. Mi mente comenzó a nublarse, y el terror me envolvió por completo. No pude apartar la vista. Estaba atrapado. No podía volver atrás. La curiosidad me había consumido. Aquel susurro bajo me siguió. No era solo un ruido digital. Era algo que se filtraba, que me invadía. Algo que estaba más allá de las sombras de la pantalla. Algo que quería salir. Y supe que, al dar ese primer paso, al cruzar esa puerta, nunca podría deshacerlo. El clic en el enlace fue casi mecánico, como si mi cuerpo ya no estuviera bajo mi control. A pesar del terror creciente en mi pecho, algo dentro de mí insistía en seguir, como una fuerza invisible que me empujaba hacia lo desconocido. En el momento en que lo hice, un escalofrío recorrió mi columna, y por un breve instante, creí que había cometido un error irreparable. No se trataba solo de una página web más, ni de una simple curiosidad satisfecha. Esto era algo que no debía existir, algo que no se podía tocar ni comprender. La pantalla parpadeó y un sonido grave comenzó a resonar desde los altavoces de la computadora. Un murmullo lejano que se hacía cada vez más fuerte, más nítido. Era como un rugido bajo, casi animal, como si un monstruo que viviera en la oscuridad del espacio digital estuviera despertando. Mi mente trató de racionalizar lo que estaba ocurriendo. Debía ser algún tipo de fallo técnico, alguna distorsión en el sistema, algo que no lograba comprender. Pero entonces la imagen cambió. Un viento gélido atravesó la habitación, haciendo que mis pelos se erizaran. No había corriente en la casa, la ventana estaba cerrada. Sin embargo, la temperatura cayó bruscamente. El aire se volvió espeso, denso, como si la atmósfera misma hubiera adquirido una carga eléctrica. Lo que vi en la pantalla ya no era simplemente una página web. La pantalla ya no era un objeto físico, sino un portal, una abertura hacia un mundo que no debería existir. La imagen inicial fue desconcertante. Un fondo completamente negro, sin ningún tipo de fondo o estructura visible. Solo oscuridad. Pero después, lentamente, emergieron formas, apenas discernibles, como manchas moviéndose en la oscuridad. Algo en lo que mi cerebro no podía enfocar completamente. Pero no era lo que veía lo que me inquietaba. Era lo que sentía, un presagio. Como si todo a mi alrededor estuviera distorsionándose. Como si las paredes de la habitación comenzaran a desaparecer y todo se estuviera fundiendo con el vacío. De repente, una palabra apareció en el centro de la pantalla, inmensa y sangrienta, flotando con una lentitud inquietante. ¡Bienvenido! Fue lo único que se mostró durante varios segundos, hasta que se disolvió en el aire,
dejando una sensación de vacío absoluto. No sabía si estaba mirando algo real o si todo estaba pasando dentro de mi mente. Mi corazón latía desbocado y un nudo frío se formó en mi estómago. Había algo siniestro en ese saludo, algo personal. ¿Por qué me habían llamado? ¿Cómo sabían quién era? Mi nombre nunca había sido parte de la búsqueda, solo era un experimento. ¿Por qué me observaban? Mi cabeza comenzó a doler, como si una presión creciente se estuviera acumulando detrás de mis ojos. Pero antes de que pudiera comprenderlo, la pantalla se distorsionó nuevamente y la oscuridad se retorció ante mis ojos. Formas que ya no parecían humanas empezaron a surgir de las sombras. Figuras borrosas que se arrastraban por el borde de la pantalla, moviéndose lentamente, como si estuvieran acechando, esperando que mi mente las reconociera. Una presencia comenzó a hacerse palpable en la habitación. Una sensación de estar siendo observado desde las sombras, como si el vacío de la pantalla estuviera extendiéndose por mi alrededor. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y el sonido a mi alrededor se distorsionó, creando un zumbido bajo que parecía provenir de ningún lugar y de todos los lugares al mismo tiempo. En la pantalla las formas borrosas se empezaron a definir. Bocas, ojos, partes del cuerpo, pero todas deformadas, todas distorsionadas, como si estuvieran siendo forzadas a unirse en una amalgama de carne retorcida. No eran seres en el sentido común de la palabra. No había sentimiento humano en sus ojos. Solo vacío, hambre y una oscuridad profunda. Mi mente comenzó a desbordarse. ¿Qué era esto? No eran imágenes estáticas. No eran simples archivos gráficos. Se movían, las sombras en la pantalla se deslizaban hacia afuera, como si intentaran traspasar la barrera digital, intentando salir de la pantalla, alcanzar mi mundo. Sentí un peso sobre mis hombros, y el aire parecía volverse más espeso, como si cada respiración costara un esfuerzo titánico. ¿Era mi mente simplemente colapsando bajo la presión? No podía pensar. Estaba atrapado en la pantalla, atrapado en la oscuridad, como si me hubieran marcado. De repente la computadora se apagó por completo, sumiéndome en un absoluto silencio. Mi corazón se aceleró, pero no tuve tiempo de procesarlo. La pantalla, que antes había estado encendida, ahora era solo un negro sin fin, pero el eco de lo que había visto seguía allí, como si esos ojos vacíos, esos rostros deformados, se hubieran quedado en mi cabeza, mirando, esperando. Intenté apagar el sistema, pero la computadora no respondía. Intenté desconectarla de la corriente, pero el ratón no se movía. La pantalla permanecía muerta, pero aún podía sentir que algo estaba presente. Un zumbido bajo y constante surgió de los altavoces, como si algo estuviera llamándome desde el vacío. Entonces, el zumbido se transformó en un sonido agudo, casi insoportable. Me llevé las manos a los oídos, pero no podía escapar del sonido. No podía escapar de esa presencia. Las paredes de la habitación comenzaron a cerrarse y un viento gélido me atravesó. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era eso? ¿Qué había desencadenado? Finalmente la pantalla volvió a encenderse. El mensaje que apareció fue tan directo y personal que no pude evitar sentir que mis pensamientos más oscuros habían sido escuchados. Sabíamos que llegarías, Jack. Sabemos lo que estás buscando. La pantalla comenzó a parpadear y un rastro de texto se deslizó hacia abajo. Letras que parecían quemarse en el fondo negro. Palabras que formaban frases, pero eran tan fragmentadas que mi mente no lograba procesarlas. Pero lo que entendí me heló la sangre. Nunca podrás salir, Jack. Ya eres nuestro. En ese instante, la computadora volvió a apagarse, pero no el miedo, no el sentimiento. Algo había cambiado en la habitación. Algo que ya no podía dejar ir. Ya no estaba solo. Nunca lo había estado. La oscuridad estaba completa ahora. Todo a mi alrededor parecía haberse desvanecido. La computadora frente a mí no era solo una pantalla. Era una puerta, una fisura entre dos mundos que ahora se expandía, como una grieta abierta en la realidad misma. Mi respiración era agitada, mis manos temblaban, pero no podía apartar la vista. Algo dentro de mí me decía que, si lo hacía, me perdería para siempre. Algo me llamaba.
Y no era solo el eco de la curiosidad, era el abismo invitándome a cruzar a su lado. El aire en mi habitación se había tornado helado, tan frío que podía verlo salir de mis labios en forma de vaho. Las paredes parecían vaciarse, como si la habitación ya no fuera más que una proyección digital. Todo se distorsionaba. Los colores de la pantalla se desvanecían, reemplazados por sombras que se retorcían, como si la luz misma fuera incapaz de existir en aquel lugar. No estaba solo. Sabía que no lo estaba. Era como si me estuviera hundiendo en un océano de neblina espesa, donde los sonidos se volvían inconfundibles. Algo se estaba moviendo a mi alrededor, pero no podía ver qué. Solo sentía presencias flotando a mi alrededor, susurrando, clamando. Sus voces comenzaban a distorsionarse, convirtiéndose en un lamento bajo, casi imperceptible, que hacía que cada fibra de mi ser se estremeciera. Algo estaba esperando, y entonces, una vez más, la pantalla cambió. Lo que vi fue indescriptible. La imagen se desdobló como un calidoscopio macabro. Figuras humanas, pero con una deformación grotesca, se agolpaban en lo que parecía una sala de tortura interminable. Las criaturas, que alguna vez fueron humanas, se retorcían en un dolor indescriptible. Sus cuerpos eran una amalgama de carne rasgada, huesos rotos y piel que colgaba de manera antinatural, como si la esencia misma de la vida se estuviera arrancando de ellos. El sonido punto. Lo peor no era lo que veía, sino lo que escuchaba. El crujir de los huesos rotos, los gritos ahogados, las respiraciones entrecortadas y algo aún más siniestro. El sonido de algo moviéndose detrás de las imágenes. Una presencia tangible que no podía ignorar. La sensación de estar siendo observado, como si algo estuviera esperando mi respuesta, mi acción. No solo en la pantalla, lo sentía en cada rincón de la habitación. Un grito desgarrador emanó de las bocas abiertas de las figuras en la pantalla, pero no era un grito humano. Era el eco de algo mucho más antiguo, algo primitivo, algo que no pertenecía a este mundo. Y en ese momento, una desequilibrante sensación de desesperación me invadió. La pantalla comenzó a parpadear y las figuras se acercaron más, como si estuvieran tratando de atravesar la pantalla, de salir de su prisión digital y llegar hasta mí. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración se había vuelto errática. Todo lo que había aprendido de la tecnología, de cómo manejarme en estos lugares oscuros, ya no servía. No era solo una cuestión de acceso o de hackeo. Esto era algo más, algo que iba más allá de la lógica humana, más allá de lo que podía entender. Un sonido bajo, grave, comenzó a resonar a través de los altavoces de la computadora. No era música, ni una melodía. Era un himno antiguo, lleno de tonos discordantes que hacían que mi piel se erizara. Era como si estuviera escuchando un ritual ancestral, uno realizado por voces que no eran humanas. Y entre las notas de ese himno, una palabra se repetía constante. «Abre». No estaba seguro de qué me pedían que abriera. La puerta estaba abierta. El portal ya estaba allí, frente a mí. Pero sin embargo, esa palabra seguía sonando, como un eco penetrante que se colaba en mi mente. Me obligaba a escucharla, me arrasaba, me consumía con su peso. De repente, una imagen más se materializó. Era la figura punto, la figura de la que todos hablaban, el ser que se encontraba al otro lado, el entidad punto. Una figura colosal, hecha de sombras líquidas, cuyas extremidades se desvanecían en la oscuridad misma, como si no tuviera forma física. En su rostro no había ojos, no había boca, solo un vacío negro que me observaba directamente. Un vacío profundo que parecía devorarme desde dentro. La pantalla tembló, y en un susurro bajo, como si la voz proviniera directamente del abismo, escuché una frase que heló mi sangre. «Te estamos esperando, Jack. No hay salida». En ese instante, las luces de la habitación parpadearon, y un aire frío inundó el cuarto, tan frío que no podía sentir mis manos. Mi corazón latía con un sonido ensordecedor, y por un breve instante, creí que todo se desvanecería, que desaparecería por completo.
La computadora comenzó a hacer sonidos extraños, como si se estuviera desintegrando desde dentro. La conexión a Internet se interrumpió, pero no por completo. Era como si algo estuviera interfiriendo con el flujo de la red. Algo que no podía ver, pero que estaba ahí. Algo que no solo estaba en la computadora, sino también en la habitación a mi alrededor. Me levanté de la silla, temblando, con el rostro pálido. Sabía que algo me estaba observando. Algo estaba dentro de la habitación conmigo. Algo que había cruzado el umbral junto conmigo. La puerta estaba abierta y no podía cerrarla. Las paredes comenzaron a parecerse más a sombras, a algo que no pertenecía a este mundo. Miré la pantalla y el último mensaje apareció. Ya te hemos marcado, Jack. Ya eres uno de los nuestros. No recuerdo cómo salí de la habitación. No recuerdo cómo apagué la computadora. Cuando regresé a mi vida normal, algo dentro de mí había cambiado. La habitación que antes era mi santuario, ahora me resultaba ajena. Como si todo lo que veía estuviera desenfocado, distorsionado. Y por la noche, el silencio de la casa se volvía denso, como si algo acechara fuera de mi vista. Hoy, mientras escribo esto, sé que no he escapado. Algo de esa presencia sigue conmigo, en cada rincón, en cada sombra, y cada vez que apago las luces, cada vez que la oscuridad me rodea, puedo oírlo. Ese susurro, la voz que me llama, que me recuerda que no hay vuelta atrás. Las puertas del infierno no solo están en la Deep Web, están aquí, conmigo. No estoy seguro de qué cruzó por mi mente aquella noche. Era tarde. Las luces de la ciudad parecían moverse en un juego de sombras borrosas mientras caminaba tambaleándome de regreso a casa. Había pasado la noche con compañeros de trabajo, tomando más de lo que mi cuerpo podía manejar. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, pero ni eso logró despejarme. No podía dejar de pensar en algo, una idea que me había rondado la mente desde que me senté en el bar. Una tableta. No una cualquiera, una que, de alguna manera, parecía ser la respuesta a todo lo que me faltaba. No me preguntes por qué, pero algo me empujó a abrir el teléfono. Mis dedos, torpes por el alcohol, no se detenían. Navegué hasta un foro en la dark web. De alguna manera, a esas alturas, me parecía la opción más fácil, más directa. Y así, sin pensarlo dos veces, transferí un par de cientos de dólares en Bitcoin a un completo desconocido. Todo por una tableta. Recuerdo que, en un estado de semi-inconsciencia, tomé la decisión de enviar un mensaje al vendedor. No era algo que haría bajo circunstancias normales, pero esa noche no era yo. Estaba agotado, en un estado de confusión tan profundo que no me importaba nada. Si la tableta estaba disponible, la quería. Necesitaba tenerla. En mi mente, eso lo solucionaría todo. Mi desorganización, mi falta de enfoque, mi soledad. Ni siquiera pensé en la posibilidad de una estafa. Mi visión estaba nublada por el deseo, el impulso. Asegúrate de que llegue mañana, escribí sin mayor razonamiento, y agregué $50 más. De alguna manera, creí que eso lo haría más real, más inmediato. De inmediato me recosté en la cama, pero mis pensamientos seguían revoloteando como sombras. Y lo último que recuerdo fue la pantalla de mi teléfono apagándose en mis manos. La mañana siguiente me despertó un dolor de cabeza horrible, como si mi cerebro estuviera a punto de estallar. Me levanté torpemente y pasé por la cocina, pero el resplandor de la luz natural me quemaba los ojos. Mi estómago protestaba por la bebida de la noche anterior. Aún no entendía qué había hecho. Después del desayuno, aún medio dormido, me senté frente a mi ordenador portátil, intentando concentrarme. Fue entonces cuando, como una ola, los recuerdos comenzaron a regresar. El sitio web, el pedido, el mensaje, la tableta. Mi estómago se retorció. ¿Qué había hecho? ¿Qué había estado pensando? No solo había gastado dinero que no podía permitirme perder, sino que había puesto mi confianza en alguien desconocido, alguien que probablemente nunca existió. Intenté ingresar al sitio web para cancelar la compra, pero la página no respondía. Hice clic una y otra vez, refresqué la pantalla sin éxito. Algo no estaba bien. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda.
Para ese entonces ya me había dado cuenta de que el anuncio había desaparecido. No era la primera vez que compraba algo en línea y nunca había tenido problemas. Pero este era otro nivel. Mi corazón comenzó a acelerarse al darme cuenta de la magnitud de mi error. Las horas siguientes fueron una pesadilla de nervios y angustia. Revisé mi saldo de Bitcoin con la esperanza de que me equivocara. Y mis peores temores se confirmaron. Estaba casi en bancarrota. Lo que pensaba que eran alrededor de $50 ya no existían. Lo que antes parecía una pequeña suma, ahora se desvanecía en un vacío digital. La tableta había costado mucho más que eso. Había perdido una gran parte de mi dinero en una estupidez. De repente, la noche anterior parecía un sueño febril y destructivo. Intenté calmarme, juré que no volvería a caer en algo así, pero esa promesa no me dio consuelo. En lugar de eso, me hundí en una espiral de frustración, repitiendo en mi cabeza lo mismo una y otra vez. ¿Por qué lo hice? ¿Qué estaba pensando? Pero no importaba cuántas veces me lo preguntara. Nunca tendría una respuesta clara. Pasaron varias semanas desde entonces. Traté de seguir con mi vida, de dejar atrás el incidente, pero de alguna manera se mantenía en mi mente como una sombra persistente. A veces, incluso me despertaba por la noche, inquieto, pensando en esa compra. ¿Qué sucedió con el dinero? ¿Dónde estaba la tableta? Todo eso lo empujé al fondo de mi mente. Solo olvídalo, me decía. Pero hoy algo cambió. Algo que no pude ignorar. En la mesa de la cocina, al regresar del trabajo, vi un paquete marrón con mi nombre. Mi padre, probablemente, lo había recogido del repartidor. Era pesado, demasiado pesado para ser una simple caja de tecnología. No lo pude evitar. La curiosidad me dominó. Lo abrí con manos temblorosas, sin saber si iba a encontrar algo que me diera algo de consuelo, o si, al contrario, iba a sumergirme más en este agujero negro que había creado. Lo primero que encontré fue un suéter rojo usado. ¿Por qué un suéter rojo? Olía a un perfume barato, fuerte, y me hizo sentir una mezcla de repulsión y desconcierto. ¿Cómo podía estar en ese paquete? ¿Por qué? Al lado del suéter había un manojo de llaves, tan comunes que no tenía sentido. ¿Llaves de qué? Mi mente trataba de racionalizar todo, pero algo en mi interior me decía que esto no estaba bien. Y luego, al fondo de la caja, encontré algo más. Una bolsa pequeña que emanaba un olor penetrante. Marihuana. La nota que venía con ella decía, para relajarte. No podía creerlo. Nunca había comprado drogas en la web. No era algo que me interesara. Pero ahora, frente a mí, había algo más que no había solicitado. La reconocí al instante. Era marihuana. Rápidamente la guardé en mi bolsillo trasero, con miedo a que mi madre la viera. Seguí buscando, mi mente cada vez más confundida. Encontré una pequeña caja de madera con piezas de plata, 2 collares, un par de anillos. No tenían marcas visibles y no podía decir si tenían algún valor real, pero sí podía ver que no eran cualquier cosa. Podrían haber sido robadas o simplemente compradas a muy bajo costo. Mi cabeza daba vueltas, pero seguí hurgando en la caja, con la esperanza de que al menos encontraría algo que justificara la absurda compra. Y entonces encontré otra bolsa, esta vez con una pequeña caja de pastillas. Xanax. La nota acompañante decía, vas a necesitarlas, créeme. Mi estómago se encogió al leer esas palabras. Nunca había tomado nada tan fuerte. Ni siquiera sabía por qué alguien creería que yo las necesitaría. Pero algo en mi interior me decía que, de alguna manera, estaba conectado con todo lo que estaba sucediendo. Justo cuando pensé que había terminado, algo más apareció. Algo que no esperaba encontrar. Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras guardaba la bolsa con la marihuana en el bolsillo trasero de mis pantalones. El suéter rojo y las joyas de plata quedaron esparcidos sobre la mesa. Pero mi mente no podía concentrarse en ellos. Solo pensaba en el iPad. Había algo en él, algo que no podía ignorar. Una tableta. La sorpresa de encontrarla en la caja me había dejado atónito, pero aún no lograba entender del todo lo que estaba sucediendo. Llevé el iPad a mi habitación, sentándome frente a mi escritorio, con la intención de examinarlo con más detenimiento. La pantalla brilló con suavidad cuando lo encendí, y aunque ya tenía algunos rasguños,
Aún estaba en buen estado. ¿De dónde había salido? ¿Era realmente nuevo o simplemente alguien lo había desechado? No era tan importante ahora. Lo que me preocupaba era que no tenía ninguna notificación ni rastro de un correo electrónico en la aplicación predeterminada. Era como si todo lo que alguna vez había pertenecido a ese dispositivo se hubiera borrado. Sin embargo, algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando vi las aplicaciones instaladas. Algunas eran conocidas, como las de redes sociales y mensajería, pero había otras que no reconocía. Y su icono era extraño, inusual, como si estuvieran diseñadas para ocultarse a simple vista, como si se tratara de algo ilegal. Pero decidí ignorarlas por ahora. Lo que realmente me llamó la atención fue la aplicación de fotos. Con el estómago revuelto, comencé a deslizar hacia abajo para ver las imágenes. Al principio, todo parecía normal. Fotos borrosas de una calle vacía, un par de tomas de una casa distante con las luces encendidas en las ventanas. Pero conforme continuaba pasando, un sentimiento inquietante comenzó a apoderarse de mí. Las fotos se fueron volviendo gradualmente más cercanas, más personales. Había una foto de una casa, o mejor dicho, de un pedazo de nuestra casa. No podía estar equivocado. Era la fachada de nuestra vivienda, el lugar donde había crecido. Sin embargo, el ángulo de la foto era extraño, como si hubiera sido tomada desde el callejón cercano. Podía ver la luz de la cocina encendida, exactamente como estaba ahora. Mi respiración se detuvo por un momento. Deslizar hacia abajo se volvió más y más difícil. Mi cuerpo instintivamente me pedía que me detuviera, pero una fuerza inexplicable me empujaba a continuar. Y ahí estaba, una foto de la puerta trasera de la casa. La puerta trasera, una imagen perfectamente tomada en la que pude distinguir el marco y la cerradura. Sin duda era mi casa, pero las siguientes fotos me paralizaron por completo. Una mostraba la cocina, nuestra cocina, exactamente igual. La mesa, la silla, las luces encendidas, incluso una taza de café sobre la mesa. Pero lo que realmente me hizo temblar fueron las siguientes imágenes. La sala de estar, la foto de la misma habitación, pero esta vez el ángulo era tan perfecto que podía distinguir con claridad el retrato familiar que mi madre había colocado sobre la chimenea. Estaba todo ahí, los mismos muebles, los mismos detalles. Mi mente comenzaba a volverse un torbellino. ¿Cómo era esto posible? Las fotos eran demasiado precisas, demasiado familiares. ¿Cómo alguien podía estar tan cerca de mi vida sin que lo supiera? No podía dejar de pensar en la sensación incómoda que me invadió al ver esas imágenes. Sentí que me observaban, como si alguien estuviera en el lugar correcto, en el momento correcto, capturando todo. Estaba aterrorizado, pero la necesidad de entender lo que estaba pasando me empujaba a seguir, deslizar más. Y lo peor estaba por venir. La siguiente foto me heló la sangre. Era de mi madre. Estaba dormida en su cama, cubriéndose con las cobijas, tan ajena a todo. Pero lo que hizo que el miedo se apoderara de mí fue la mano enguantada en negro, moviéndose desde el borde de la cama. La mano sacó las cobijas y al hacerlo, apareció el suéter rojo, el mismo que había encontrado en la caja. La escena era tan clara, tan exacta, que no podía creer lo que veía. Mi respiración se aceleró al pasar a la siguiente foto. Mi padre. Estaba de pie junto a la cama, mirando a mi madre, como si estuviera entrando en la habitación. Todo era tan extraño. Yo nunca había visto algo como eso. ¿Quién había tomado esas fotos? ¿Por qué estaban tan enfocadas en mi familia? Me sentía como si estuviera siendo observado sin descanso. La siguiente foto era aún más inquietante. Mostraba a mis padres dormidos en la misma cama, pero ahora había un detalle que me dejó helado. Alguien había entrado en la habitación mientras ellos dormían. Y lo peor de todo es que la persona que estaba allí no era un extraño. No, era una sombra, pero podía ver su rostro a través del reflejo tenue en el cristal. Era como si la cámara hubiera capturado el momento en el que algo o alguien estaba en el mismo espacio que ellos. Mi piel se erizó. Ya no quería mirar más, pero mi cuerpo no podía dejar de deslizar. Y ahí estaba la última foto. Era de mí. Yo estaba acostado, dormido en mi cama.
La imagen era tan cercana que podía ver el borde de las sábanas enrollándose alrededor de mi cuerpo. Las sombras de la habitación se alargaban sobre mi rostro, pero lo más espantoso fue la sensación de que yo no estaba solo, como si algo estuviera observándome mientras dormía, algo que sabía exactamente lo que hacía y cómo lo hacía. Algo o alguien había estado en mi habitación. Solté el iPad como si me quemara. La pantalla estalló en fragmentos de luz y colores rotos cuando golpeó el borde del escritorio. El pánico me embargó por completo y el terror se apoderó de mi ser como una niebla densa. No podía entender qué estaba pasando, pero sí sabía una cosa: debía actuar. En ese momento, recordé la bolsa de pastillas de Xanax y la nota que venía con ella. Vas a necesitarlas, créeme. Esa frase me taladró la cabeza. ¿Por qué necesitaba esas pastillas? ¿Qué estaba a punto de suceder? La fecha escrita en el reverso de la nota me hizo tragar saliva. Era para mañana. ¿Qué ocurriría mañana? La angustia se mezclaba con una sensación de urgencia. Si algo me pasaba a mí, si no podía proteger a mi familia, no sabía qué sería de ellos. Pero, ¿cómo explicaría esto a mis padres? ¿Me creerían? ¿O pensarían que estaba loco? ¿Cómo podría contarles que algo oscuro se cernía sobre nosotros? El miedo me envolvía mientras escribía estas palabras, mientras las digitaba frenéticamente, esperando que alguien encontrara este mensaje y lo tomara en serio. Mañana es el día. Algo tiene que suceder, y si no logro detenerlo, entonces todo habrá sido en vano. Entrar en la Deep Web fue el error más absurdo de mi vida, y cuando lo pienso ahora, me tiemblan las manos al recordar lo que vi, lo que experimenté y sobre todo, lo que me siguió después. La Deep Web no es simplemente un rincón oscuro de Internet. Es una versión distorsionada, macabra y peligrosa del mundo online. Un lugar donde todo lo que uno imagina puede hacerse realidad, pero de las peores formas posibles. Drogas, pornografía extrema, mercados ilegales, servicios de asesinato por encargo, tortura, todo está allí, al alcance de un clic. Y cuando te adentras en ese mundo, no hay vuelta atrás. La primera vez que escuché sobre la Deep Web fue de mi primo. Recuerdo que su voz se volvió grave, casi temerosa, cuando mencionó ese lugar. Es más real de lo que te imaginas, Jack, me dijo. He visto cosas que no puedo sacar de mi cabeza. Cosas que no debería haber visto. Naturalmente, me reí, pensando que solo estaba exagerando, buscando llamar la atención. Pensé que esas historias eran solo para asustar a los más jóvenes. Claro, primo, seguro. ¿Y qué más hay en ese lugar? ¿Dragones y zombies? Zrenia, le respondí con sarcasmo, sin darle mayor importancia. Pero después algo cambió. Durante las siguientes semanas, el tema surgió varias veces en nuestras conversaciones. Mi primo se mostraba aún más insistente, dándome una lista de advertencias que, en su momento, me parecieron poco más que recomendaciones sin sentido. Nunca hagas clic en enlaces sospechosos, me decía. No uses Windows, por el amor de Dios, Jack. Utiliza un sistema operativo seguro. Y nunca, nunca compres nada. La Deep Web no es un mercado, es una trampa. Ah, y por último, no confíes en nadie. La advertencia más extraña, la que más me intrigó, fue esa última. No confíes en nadie. ¿Qué podía significar eso? ¿Acaso en Internet podía haber algo más que simples estafas? Algo en sus ojos me decía que no estaba bromeando, pero aún así no pude evitar reírme por dentro. ¿Qué tan malo podría ser? Fue solo cuando un amigo de la universidad mencionó que había explorado la Deep Web y había encontrado sitios con vídeos muy oscuros, muy perturbadores, que mi curiosidad comenzó a despertar. Tienes que ver lo que hay ahí, Jack. Hay cosas que no creerías, me dijo con una sonrisa que no me gustó nada. La semilla de la curiosidad se había plantado. Era como si me hubiera metido en la cabeza la idea de que algo en ese mundo oscuro me estaba esperando. Así que, sin pensarlo dos veces, me decidí a dar el salto. Lo primero que hice fue seguir el consejo de mi primo. Descargué Tor, el navegador que te permite acceder a la Deep Web, y lo instalé en mi computadora. Estaba nervioso,
pero mi deseo de saber qué había en ese lugar oscuro me impulsaba. Sabía que debía ser cuidadoso, seguir todas las recomendaciones, pero me sentía invencible. Nadie sabía quién era en ese vasto océano de secretos, ¿verdad? Mi computadora se encendió con normalidad y, tras unos minutos de incertidumbre, me encontré dentro. Al principio, fue como navegar en cualquier otro foro. Foros que hablaban de tecnología, de criptomonedas, de teorías conspirativas. Nada demasiado oscuro, nada demasiado peligroso. Pero conforme navegaba, la sensación de incomodidad crecía, como si algo en el aire estuviera cambiando. Los sitios parecían cada vez más desconcertantes. Había páginas llenas de códigos incomprensibles, discusiones sobre la creación de virus e incluso algunos anuncios oscuros sobre mercados secretos. Cada clic me llevaba más lejos de la zona segura. No era miedo, no aún, pero algo en mi instinto me decía que debería detenerme. Fue entonces cuando lo vi, un enlace que sobresalía entre todos los demás. Rojo brillante, como una advertencia en medio de la penumbra digital. Los otros enlaces eran todos de un azul inofensivo, como cualquier enlace normal que uno podría encontrar en Internet. Pero ese maldito enlace rojo me llamaba. Era como si estuviera esperando ser descubierto, como si estuviera diseñado para que no pudiera ignorarlo. Sin pensarlo mucho y con el corazón latiendo más rápido, hice clic. La página se cargó lentamente y una sensación de incomodidad creció en mi pecho. El título era breve y directo. No hay escapatoria. Mis ojos se fijaron en el título, como si no pudiera apartarlos de allí. Un video comenzó a reproducirse por sí mismo, con la imagen de una mujer, desnuda, atada a una silla. Estaba exhausta, su cuerpo delgado, su piel pálida y cubierta de marcas. La mirada de la mujer era vacía, como si hubiera perdido toda esperanza, todo vestigio de humanidad. La angustia era palpable en su rostro, y mi estómago se revolvía al ver la desesperación en sus ojos. En la parte superior derecha de la pantalla, un cronómetro comenzó a contar. 3 días, 6 horas, 48 minutos. Al principio no comprendí qué significaba, pero en el mismo instante en que me percaté de la realidad, la pesadilla comenzó a tomar forma. El cronómetro no era solo un número, era el tiempo que esa mujer llevaba allí, atrapada en algún lugar desconocido, como una marioneta en manos de seres sin alma. Me sentí paralizado, incapaz de apartar la mirada. Mi respiración se volvió irregular y un sudor frío comenzó a empapar mi frente. Cada segundo que pasaba frente a la pantalla me hacía sentir más enfermo, más culpable por haber entrado en ese sitio. Cada movimiento de la mujer, cada gesto de desesperación, era como una carga que no podía soportar. No debía estar viendo esto. Fue entonces cuando el impulso de escapar se hizo insoportable. Tenía que salir. Sin pensarlo, cerré la página de golpe. El ruido de la computadora apagándose me hizo sentir como si hubiera escapado de una trampa mortal. Mi corazón seguía palpitando con fuerza y sentí una opresión en el pecho, como si algo estuviera acechando desde las sombras. No sabía si había sido un error abrir ese enlace o si todo lo que había visto era real. ¿Quién podía hacer algo así? ¿Quién podía estar detrás de eso? Mi mente no dejaba de dar vueltas, preguntándose qué clase de monstruos habían creado ese sitio. Decidí intentar calmarme. Tomé mi teléfono, me tiré en el sofá y comencé a jugar Minecraft. Estaba tan atrapado por el terror que había sentido que ni siquiera las paredes familiares de un mundo pixelado podían aliviar mi ansiedad. No podía sacarme la imagen de la mujer de la cabeza. Era como si me estuviera mirando desde el otro lado de la pantalla, acechándome. Pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo. La sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz. La sensación de que algo me estaba mirando no me abandonó. El aire en mi habitación parecía más denso, como si el espacio mismo se hubiera vuelto más oscuro. Aunque mi cuerpo intentaba relajarse, mi mente no paraba de dar vueltas, reviviendo cada detalle de lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de la mujer atada a la silla me perseguían, flotando detrás de mis párpados cerrados. Sentía como si esas imágenes estuvieran grabadas a fuego en mi mente, como una marca que no se podía borrar.
Decidí que debía salir de ese estado. Debía distraerme. Tomé mi teléfono móvil con la esperanza de que algo tan trivial como un videojuego pudiera calmarme. Minecraft siempre me había ayudado a desconectarme de la realidad, y en ese momento deseaba con todas mis fuerzas que funcionara. Empecé a jugar sin pensar, sin mirar la pantalla de la computadora. Pero, mientras las pequeñas figuras de bloques de construcción se apilaban, el sonido de una vibración me interrumpió. Miré el teléfono y mi estómago dio un vuelco. Un número desconocido. Lo dejé vibrar un par de veces, pero la sensación incómoda seguía creciendo en mi interior. ¿Debería contestar? Podía ser una broma, alguna llamada equivocada, pero algo en mi instinto me decía que no lo hiciera. Pero la curiosidad es un monstruo. Pensé que tal vez era alguien que conocía, un amigo que quería preguntarme por el extraño sitio del que había hablado antes, o incluso alguien con quien había perdido el contacto. Necesitaba saber, aunque sabía que algo no estaba bien. Con una mano temblorosa, descolgué el teléfono. Al principio, el silencio. Un silencio profundo, casi ensordecedor. Estaba a punto de colgar cuando una voz grave y profunda rompió la calma. «Hola Diego, ¿te gustó lo que viste?» Mi corazón se detuvo. El nombre. Mi nombre. ¿Cómo sabían mi nombre? El horror se instaló en mi pecho. No podía respirar bien. Mi cabeza comenzó a girar, como si el mundo se desintegrara a mi alrededor. ¿Cómo sabían mi nombre? Nadie me había dado mi número. Nadie sabía quién era. Pero esa voz helada y burlona, parecía tener todo el control sobre mí, como si estuviera jugando con mis emociones. ¿Qué? ¿Te impactó, verdad? ¿Sabías que podrías haber sido tú allí, en esa silla? Quizás lo seas algún día. La voz dejó escapar una risa baja que me hizo estremecer. El sonido era como una caricia helada sobre mi piel. No pude responder. No sabía qué decir. La mandíbula me temblaba, mi respiración se volvió errática. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Una llamada de alguien que había hackeado mi número? Pero ¿cómo podía saberlo todo? ¿Cómo sabían lo que había visto? Las preguntas se agolpaban en mi mente sin respuestas. Mi instinto me dijo que ya era demasiado tarde. Tenía que cortar la llamada. Sin pensarlo, colgué de inmediato. Me quedé allí, mirando la pantalla del teléfono en completo silencio, como si el mundo entero se hubiera congelado alrededor de mí. Mi respiración era lo único que se escuchaba, fuerte y entrecortada. ¿Qué acaba de pasar? El temor no me dejaba pensar con claridad. Me levanté de la cama, decidido a hacer algo para calmarme, para sentir que controlaba la situación. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría, tratando de despertar de la pesadilla en la que sentía que había caído. El agua no ayudó. Mi reflejo en el espejo parecía ajeno, distante, como si estuviera mirando a alguien más. Algo estaba cambiando dentro de mí. Volví a la habitación y, sin pensarlo, me dirigí hacia la computadora. No podía dejarlo así. Había algo que no me dejaba en paz. Sentía como si mi curiosidad me estuviera arrastrando a un lugar del que no podría salir. ¿Qué significaba la llamada? ¿Qué querían de mí? Mi mente estaba atrapada en ese ciclo de preguntas sin respuestas, y no pude evitar regresar a Tor, al navegador con el que había explorado la Deep Web. Algo me decía que debía deshacerme de él, pero mis dedos, por alguna razón, no respondían. Encendí la computadora. La pantalla brillaba con una luz fría, casi alienante, como si me estuviera mirando también. La sensación de ser observado me había invadido por completo. Cada sonido, cada sombra que se movía en la habitación me hacía saltar. Pero no podía dejar de buscar. Quería saber más, como si el conocimiento pudiera aliviar la presión en mi pecho. Mientras navegaba, mi mente seguía centrada en la llamada. ¿Por qué Diego? Ese era mi nombre, pero nunca lo había usado en línea. ¿Por qué esa referencia a la mujer atada en la silla? ¿Por qué lo sabían? Mis pensamientos eran como un torbellino. El clic en un nuevo enlace parecía más una necesidad que una elección, como si alguien más estuviera tomando el control de mis acciones. Pero mientras exploraba, la computadora empezó a fallar. Las páginas se cargaban lentamente, los enlaces se interrumpían y de repente la pantalla se congeló. Pensé que era un error normal, quizás la conexión a internet era inestable, pero algo en mi interior me decía que era algo más.
La luz del monitor parpadeó. ¿Estaba siendo hackeado? Fue entonces cuando un sonido bajo y distorsionado llenó la habitación. Era como un susurro, pero distorsionado. Un murmullo de voces que venía de los altavoces. No entendía lo que decían, pero me heló la sangre. ¿Qué diablos era eso? Me levanté rápidamente, mirando alrededor, con la sensación de que no estaba solo. La casa estaba vacía. Mi respiración se agitó nuevamente y el pánico comenzó a subir por mi garganta. ¿Estaba realmente seguro aquí? La idea de que alguien o algo estuviera vigilándome me hizo sentir como una presa. Sin pensarlo, me alejé de la computadora. Me apresuré a desconectar el cable de la red, apagué el monitor y arrastré la torre de la mesa, alejándola de mí como si fuera una bomba a punto de estallar. El miedo era palpable, como si me estuviera devorando desde adentro. Pero el terror no terminó ahí. Mientras me alejaba, la computadora comenzó a emitir un pitido largo, continuo. ¿Qué era eso? Volví a la mesa y la luz del monitor parpadeó una vez más. Algo en la pantalla estaba escribiendo por sí solo. Palabras que no podía comprender, pero que me helaron hasta los huesos. Algo se estaba comunicando conmigo. Y no era humano. Tenía que salir de ahí. Nunca escuches las historias sobre la Deep Web. Todo lo que dicen es cierto. Siempre me habían hablado de los rincones más oscuros de la red. Experimentos humanos, contratación de asesinos a sueldo, transmisiones en vivo de torturas y algo aún más perturbador, gente observando a otras a través de sus cámaras de seguridad como si fueran simples espectáculos. Al principio me asustaban las historias, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, siempre estaba ahí. La primera vez que oí hablar de la Deep Web fue en un chat en línea, una conversación sin importancia entre amigos. Uno de ellos había encontrado un sitio que vendía órganos humanos. Claro, pensaba que era una broma o una historia exagerada, algo que la gente contaba para impresionar. Pero no dejaba de pensar en ello. ¿Realmente existían estos lugares oscuros? ¿Qué tan profundo podía llegar uno sin ser detectado? Decidí buscar más información. Sabía lo que hacía, pero el miedo solo aumentaba el deseo. Después de todo, ¿quién no se siente invencible cuando está detrás de una pantalla? La idea de ser anónimo, de que nadie pudiera rastrear mis pasos, me parecía tentadora. Pensé que solo lo haría por curiosidad, pero algo me decía que estaba tomando un camino peligroso. Para mi sorpresa, no fue difícil acceder a ella. Usé el navegador Tor y con ello me sentí como si estuviera cruzando un portal hacia otro mundo. La interfaz era desordenada, opaca, como si cada página estuviera intentando ocultar algo. En cuanto entré, una sensación extraña me recorrió la espalda, pero traté de ignorarla. Lo primero que encontré fue un foro titulado El Club de la Muerte. Pensé que era solo una broma, una especie de secta online, pero a medida que navegaba por sus publicaciones, el tono se volvía más inquietante. Había imágenes de cadáveres, comentarios detallando formas horribles de morir. A pesar de que intentaba cerrar la página, algo me mantenía ahí, viendo sin poder parar. Describían cosas tan grotescas que el simple hecho de pensar en ellas me hacía sentir un nudo en el estómago. Algo me decía que tenía que salir, pero mi dedo permaneció firme en el teclado, deslizándose a través de esas páginas como si fuera hipnotizado. Finalmente, después de un par de minutos de horror, decidí que era suficiente. Esto no es para mí, me dije. Cerré el navegador Tor y traté de calmarme. Pero, como un eco en mi cabeza, la idea de explorar más me seguía acechando. Algo estaba profundamente mal, pero no pude resistirlo. Decidí buscar algo más suave. Entonces encontré un sitio titulado Cámaras de Seguridad en Vivo. Pensé que sería algo inofensivo, tal vez una serie de transmisiones de cámaras de tiendas o espacios públicos. Abrí el enlace y la pantalla mostró varias transmisiones. La primera era en un callejón oscuro, con una luz parpadeando incesantemente, arrojando sombras en las paredes. Lo dejé correr por unos segundos, sintiendo la extraña atracción de mirar lo prohibido. Pero mi dedo vaciló al ver una segunda cámara, que mostraba lo que parecía ser una habitación desordenada, con ropa esparcida por el suelo. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza
cuando vi la siguiente transmisión. Una mujer estaba sola en una sala, realizando lo que parecía una especie de yoga. Su movimiento era lento y controlado, casi como si estuviera en trance. A medida que observaba, noté que la transmisión tenía una calidad sospechosamente alta, y algo en ella no encajaba. Había una sensación palpable de incomodidad. Decidí seguir mirando, mientras un sentimiento de inquietud se apoderaba de mi cuerpo. Entonces algo hizo que me detuviera de golpe. La cámara se alejó para mostrar la habitación completa. De repente, el foco de la cámara se posó sobre la mujer, y por un breve momento, la luz iluminó su rostro. Su expresión era inexpresiva, vacía, como si estuviera siendo observada por una multitud invisible. Algo en su mirada me heló la sangre. Sentí una presión en el pecho, como si me estuviera siendo observado también. Pero lo peor llegó cuando me di cuenta de cuántas personas estaban mirando la transmisión. Al lado de la imagen había un contador que indicaba el número de espectadores. Estaba en 2423. Ese número no dejaba de subir, como si más y más personas se unieran para ver a esa mujer haciendo yoga, sin que nadie interviniera, como si estuviera siendo observada como un objeto. Sentí que algo no estaba bien. Decidí cerrar la ventana, pero antes de hacerlo, mi mirada se desvió hacia un pequeño mensaje en la esquina inferior derecha que decía: cámaras privadas, acceso a contenido exclusivo. La curiosidad me mató. Un clic más, pensé. ¿Qué podría pasar? Lo que vi a continuación fue aún peor. La cámara mostraba ahora una habitación completamente oscura. No se veía nada, solo la pantalla vacía. Pero de repente, un ruido bajo, como un leve murmullo, llenó los altavoces de mi computadora. Me inclinaba hacia la pantalla, tratando de entender lo que estaba pasando, cuando la cámara comenzó a mostrar una figura humana arrastrándose en el suelo. Al principio no entendí qué estaba pasando. El cuerpo parecía moverse, pero con una torpeza espantosa, como si estuviera desarticulado. La figura estaba cubierta con una manta rasgada y sucia, de la cual apenas podía distinguirse la silueta. De repente la figura se levantó. La cámara se acercó lentamente y vi el rostro de una mujer. Estaba pálida, desnutrida, como si hubiera estado bajo un estrés extremo durante días. Sus ojos se movían erráticamente, buscando algo en la oscuridad, pero su cuerpo estaba inmóvil, rígido. Cuando levantó la cabeza y la cámara la enfocó directamente, mis ojos se agrandaron. Su boca estaba cerrada con hilo, como si hubiera sido cosida. La sangre caía por sus mejillas y sus lágrimas eran mezcladas con la sangre. Parecía que intentaba gritar, pero no podía. Lo único que hacía era mirar fijamente a la cámara con unos ojos desorbitados. Su desesperación era tan palpable que me hizo sentir culpable por estar mirándola. Una ola de asco me recorrió el cuerpo. ¿Era real? ¿Era una broma? La página no ofrecía ninguna explicación. No había detalles sobre lo que estaba pasando, pero lo peor llegó cuando mi vista se dirigió a la esquina inferior izquierda de la pantalla. El contador había subido a 3569. Eso fue todo. Mi estómago se revolvió. Corrí a cerrar la computadora, pero el daño ya estaba hecho. Lo que había visto, la angustia en los ojos de esa chica, no me dejaba en paz. Me sentí sucio, culpable, como si hubiera sido cómplice de algo mucho más grande que yo. No podía dejar de pensar en ella, en sus ojos, en cómo me miraban. ¿Quién estaba detrás de todo eso? El sentimiento de asco no me dejó durante horas. Decidí que necesitaba salir de casa, despejarme, olvidar todo esto. Pero mientras me preparaba para salir, mi teléfono vibró. Era un mensaje, de Maya. Mi teléfono vibró de nuevo, pero esta vez no me atreví a mirar el mensaje de inmediato. Algo en mi interior me decía que debía alejarme de la pantalla, de cualquier cosa que pudiera estar conectada con lo que había visto. Pero como siempre, la curiosidad pudo más. Tomé el teléfono entre mis manos temblorosas y lo deslicé hacia abajo. Era un mensaje de Maya. No pensaba que me sentiría tan aliviado de ver su nombre en la pantalla, pero algo me tranquilizó por un instante. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro, con el teléfono aún en mis manos. La respuesta no se hizo esperar. ¿Estás bien? Te vi entrar a ese sitio.
Me dijiste que te ibas a quedar lejos de la Deep Web. Te lo advertí. Leí el mensaje varias veces, su tono de preocupación claramente, audible a través de las palabras. Ella tenía razón. Me había dicho que me mantuviera alejado, que no me adentrara en esos lugares oscuros. Pero algo dentro de mí me había llevado a continuar, a explorar más allá de los límites, a desobedecer mis propios instintos. Lo siento, respondí. Lo sé, estaba equivocado, pero hay algo que no puedo dejar de pensar. No pude terminar de escribir. Una oleada de malestar me envolvió. Decidí llamarla. Necesitaba escuchar su voz, o al menos saber que todo estaba bien. Pero al marcar su número, sentí cómo mi corazón comenzó a latir más rápido. La llamada se cortó después de unos pocos tonos, dejándome en una sensación de desconcierto. Intenté llamarla una vez más, pero solo obtuve el buzón de voz. Algo en mi interior me decía que algo no estaba bien, pero traté de calmarme. Tal vez estaba ocupada. Tal vez solo tenía el teléfono apagado. Aún así, la ansiedad me comenzaba a consumir. Decidí que debía salir a tomar un poco de aire fresco, alejarme de mi computadora y de todo lo que había visto. Al salir, la noche estaba extrañamente tranquila. El aire frío me golpeó la cara, y aunque por un momento me sentí algo mejor, esa sensación persistente de inquietud no se fue. Caminé por la calle sin rumbo fijo, tratando de despejar mi mente, pero las imágenes de esa chica, con la boca cosida, seguían invadiendo mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, sus ojos llenos de desesperación, su cuerpo temblando mientras arrastraba su pierna, las lágrimas de sangre manchando su rostro. No podía dejar de pensar en lo que podría haber sucedido si no hubiese cerrado la ventana a tiempo. El hecho de que tantos espectadores estuvieran mirando, como si fuera un espectáculo, me perturbaba aún más. ¿Cuántos de esos ojos eran personas reales? ¿Y cuántos de ellos compartían una oscuridad similar a la mía? Me detuve en seco cuando vi una figura en la distancia. Al principio, pensé que era solo un transeúnte común, pero conforme me acerqué, me di cuenta de que algo no encajaba. Estaba parado frente a una casa, con la cabeza agachada como si estuviera esperando a alguien. Me sentí observado, y la sensación de incomodidad volvió con fuerza. Alguien me miraba. No podía verlo, pero podía sentirlo. Decidí dar media vuelta y regresar a mi casa. Mi mente ya estaba demasiado agitada como para continuar deambulando. Al llegar traté de concentrarme en algo diferente, pero mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Maya que decía: ¿te has metido en problemas? Vi lo que te pasó anoche. ¿Qué estás buscando? No me gusta lo que veo. Te lo dije. Fue entonces cuando una extraña preocupación se apoderó de mí. Maya siempre había sido cautelosa, pero esta vez algo en su tono sonaba diferente, como si algo estuviera fuera de lugar. Decidí llamarla nuevamente, sin pensarlo. Esta vez la llamada fue contestada. «Hola», dijo su voz, pero algo sonaba extraño. Había una capa de nerviosismo en sus palabras. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?» Mi garganta estaba cerrada, el miedo me ahogaba. «Maya, algo no está bien. He estado pensando en lo que vi. Esa chica, ella estaba atrapada. No podía hacer nada». «No sigas, por favor», interrumpió, su voz temblando. «No quiero que sigas con eso. Deja la computadora y apaga todo. Si no lo haces, te va a pasar algo». Algo en sus palabras me detuvo. Ella nunca había hablado así antes. Estaba a punto de preguntar qué estaba pasando cuando de repente oí un ruido extraño en el fondo de la llamada. Un sonido metálico, como si algo estuviera arrastrándose en su casa. Un susurro apenas audible, seguido de un golpe sordo. Luego, un silencio ominoso. «Maya», grité, desesperado, pero la llamada se cortó. Mi cuerpo reaccionó por sí solo. Salí disparado de mi casa, corriendo hacia su apartamento. No podía pensar en nada más, solo en la necesidad de llegar a su lado. En mi mente, la imagen de la chica en la cámara se repetía, pero ahora se mezclaba con una sensación mucho más tangible de peligro. Algo estaba ocurriendo, algo más grande que nosotros. El aire parecía denso y pesado, como si cada paso que daba me acercara a algo que no estaba preparado para ver. El viaje fue fugaz. Conduje a toda velocidad, sin mirar los semáforos, sin preocuparme por los límites de velocidad.
En apenas unos minutos llegué a su casa, pero cuando estacioné, algo me heló la sangre. La puerta principal estaba entreabierta. No me detuve a pensar. Salí del coche y corrí hacia la entrada, la adrenalina impulsando mis piernas. Sabía que algo andaba mal, pero no entendía qué. El terror me paralizaba, y cada paso que daba hacia esa puerta era un paso hacia lo desconocido. Entré rápidamente, empujando la puerta. No podía oír nada, solo el eco de mis propios pasos en el pasillo vacío. De repente, un sonido. Algo estaba moviéndose en el piso superior. Miré hacia arriba. Escuché otro ruido, más fuerte esta vez, y con rapidez subí las escaleras. Llegué a su habitación, pero la puerta estaba abierta y la cama, vacía. La confusión se apoderó de mí, pero un leve sonido proveniente de la pantalla de la computadora me hizo girar hacia la oficina en la esquina. Era el sitio web de la Deep Web, y ahí estaba ella, la misma chica. Pero esta vez había algo peor. A su lado, en el mismo charco de sangre, yacía otra figura. La cámara se acercó y mi sangre se heló cuando vi el rostro de Maya. La misma boca cocida, la misma sangre, los mismos ojos llenos de terror. La cámara se movió y sus gritos apenas se escuchaban mientras se desvanecían. De repente, el teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Maya. Decía: "Te dije que te alejaras de esa maldita red". Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.